la guerra es el padre y el rey de todas las cosas. La citada frase de Heráclito es nuestro punto de partida para una reflexión sobre las diversas relaciones entre la guerra y la paz. Casi parecería ir contra todo sentido común afirmar que la guerra sea el padre, es decir, el origen de algo, ya que usualmente identificamos a la guerra con la destrucción y no con la creación. Si consideramos que Heráclito piensa que la realidad es fundamentalmente cambio y movimiento, y que ese movimiento es posible gracias al conflicto constante en el que se encuentran elementos opuestos que conforman la realidad, entonces comprenderemos que la guerra es, desde este punto de vista, sinónimo de movimiento, de dinamismo, de cambio, de renovación, y por lo tanto, el origen de todo lo nuevo. La guerra es lo que hay en general. Sin embargo, esto no quiere decir que prevalezca el caos, tal como podemos observar en la naturaleza. El cambio es constante, pero es armónico. Así, la paz no es la ausencia de cambio, sino el cambio ordenado. Finalmente, para Heráclito, la guerra y la paz no son conceptos solo políticos, sino ontológicos, es decir, se trata de categorías que explican cómo es la realidad en general, y no solo la realidad propiamente humana. Tal vez nos es más familiar la idea de paz como sinónimo de calma social y política. Paz romana se llamó al periodo de 200 años, del 27 a.C. al 180 después de Cristo, que vivió el Imperio Romano y que permitió el florecimiento de aspectos culturales como las artes y las humanidades, así como un expansionismo colonizador que se dio como asimilación de los pueblos del Mediterráneo y que terminó en un colonialismo cultural. Desde un punto de vista más actual, propiamente moderno, la guerra y la paz son categorías políticas que describen las relaciones sociales de los seres humanos. Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en si dichas categorías solo pueden aplicarse con propiedad a sociedades que presentan la formación de un Estado, o si también podrían aplicarse a sociedades sin Estado. Que la guerra es una categoría política que gira en torno al concepto de Estado y que los estados se constituyen precisamente, entre otras razones, precisamente en función de la guerra. Lo anterior viene dado por la idea de que las sociedades sin Estado o sociedades primitivas, es decir, no occidentales, como se les clasificó a partir del expansionismo colonialista y hasta principios del siglo XX, vivían en un estado de bondad y paz natural del que salían momentáneamente por razones de tipo ritual, como las guerras floridas en el México prehispánico, o de manera definitiva en cuanto entraban en contacto con las sociedades occidentales. Así, tal como lo propuso el filósofo ilustrado Jean-Jacques Rousseau, la paz es el estado natural del hombre que solo se suspende con el avance del proceso civilizatorio. Algunos antropólogos como Pierre Classe han demostrado que la guerra no es privativa de las sociedades con Estado y que se encuentra a la base de las sociedades sin Estado, como los guaraníes del Perú o los Yanomami del Brasil, en la que tienen un papel político de combate activo en contra de la concentración del poder en una figura centralizada. La función de la guerra entre dichos pueblos es la de evitar que surja el Estado, y ello los lleva a un equilibrio social que no es propiamente de paz, entendida como ausencia o fin de los conflictos bélicos, sino de un esfuerzo constante dirigido a disolver la concentración del poder en una figura centralizada. Como se ha visto hasta aquí, la guerra es un fenómeno cuya historia es paralela a la de la humanidad misma. Esto nos lleva a pensar la paz como la excepción que confirma la regla, o, siendo kantianos, como el final hacia el que toda guerra apunta en última instancia. Para Kant, la paz no es un estado natural,
sino un Estado que es producto del esfuerzo conjunto que llevan a cabo las naciones. En su opúsculo, La Paz Perpetua, Kant propone un plan de varios puntos para lograr la paz mundial. Entre estos puntos está la idea de limitar las labores del ejército al control y orden interno de cada estado, pero no para fines de invasión o de conflicto con otros estados, evitar las deudas económicas entre estados y establecer el principio de que ningún estado puede ser absorbido por otro, ya que un estado no es una propiedad que pueda ser negociada, sino la suma de las voluntades libres que deciden pertenecer a él como ciudadanos. El plan de Kant ya prefigura un estado de estados, parecido a la actual ONU, que se limitaría a administrar y dar solución pacífica a los posibles conflictos entre los diferentes estados. El plan kantiano se apoya en la idea de buena voluntad y de sentido de la historia. Es un plan que no contempla de manera detallada las causas ni el papel que la guerra ha cumplido y cumple en las sociedades actuales, y es quizá por ello que no ha podido ser cumplido de manera cabal. Sin embargo, Kant ha atinado en algo de manera irrefutable. La paz es una construcción colectiva que no puede conseguirse más que a través de la educación moral.